ejemplo que te puedo dar es, tenemos que entender que las situaciones difíciles en nuestra vida, los desafíos, que podemos llamarles momentos más densos, situaciones más densas, personas más densas, o sea, que no, si dejamos de ver eso como algo de lo que tenemos que salir corriendo, que es como nuestro enemigo, ¿no? De alguna manera vamos a entender que de, por el contrario, con la ley de polaridad, entendiendo que todo tiene su opuesto y podemos nosotros ver en esa situación una oportunidad de crecimiento, de darnos cuenta, de enfocar las cosas de otra forma, con más conciencia, ¿no? Nos vamos al polo opuesto en vez de querer de alguna manera matar al oponente, al enemigo o acabar con la situación en sí. No, es cómo puedo vibracionalmente elevarme por encima de ese, llamamos, sistema operativo o nivel de conciencia que me metió en ese meollo, en ese asunto, en ese problema, como para de una manera muy natural encontrarme en otro espectro en donde ya eso se desvanece y cambia. Entonces, de alguna manera, es como si pudiéramos ver las contradicciones, los dramas, las dificultades, como la vida queriéndonos hablar y en su lógica diciéndonos, tenemos que ver las cosas de otra manera y entender que hay una oportunidad detrás de cada uno de esos momentos complicados, difíciles. Por ejemplo, los mismos síntomas, ¿no? Cómo el cuerpo, el alma nos grita a través de los síntomas y nos quiere decir algo que tal vez no damos con la causa, porque otra ley es la causa y el efecto. ¿Qué pasa? Que a veces esa causa no está a nuestro alcance porque la queremos percibir con nuestros 5 sentidos aquí en la 3D. Queremos entender por qué tengo este síntoma hoy, qué está pasando hoy que me siento así. No tiene que ver con hoy. O sea, puede ser ancestral, puede ser que pasó en tu infancia, puede Sí, que ser se algo viene que cargas. gestando y que un ¿Mande? día está, que se viene gestando y que un día estalla. Un día te dice, bueno, Está, basta, tienes que mirar aquí. ahí está. Entonces, ver los síntomas como mensaje, ¿no? Un mensajero. Entonces, empezar a buscar la causa entendiendo que la podemos encontrar en otra línea de tiempo. Somos posibles cuando no sabemos dónde queremos llegar. En la incomodidad, la sorpresa, la posibilidad y la gratitud, solo fluimos. Creamos, alquimizamos, expandimos. ¿Listo para darle un respiro a tu mente? Descubre cómo una simple pausa puede cambiar tu perspectiva aquí, en Break Consciente. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenida Nina Gidi, que tenemos del otro lado. Cuéntanos de ti, de dónde eres, dónde vives. Bueno, vivo en Miami, soy mexicana, llevo ya 25 años viviendo acá y bueno, estoy muy contenta de eh, poder estar en este vivo porque bueno, creo que va un poquito de la mano con el momento en el que estoy, ¿no? Hablando de lo que ahora vamos a conversar con respecto a el servicio y cuál es mi camino. Bueno, cuéntame qué, qué es lo que te llevó al camino del servicio hacia los demás. Bueno, creo que en realidad todos estamos de una o de otra forma al servicio de los demás. Desde niña me distinguí un poco en la familia. Mi papá decía, a esta niña ya le picó la nauyaca, porque era una manera de decir, se anda preguntando cosas que tal vez no sean necesarias, ¿no? Cosas como más profundas de la existencia. Entonces siento que siempre he estado de una o de otra forma en este camino y
de un tiempo para acá ya es con más conciencia, por así decirlo, que he intencionado estar en este camino del despertar. Y bueno, con la intención, si pudiera decirlo de alguna manera poética, ¿no? De ser como un sol que despierta desde el canto silencioso de mi esencia. ¿Por qué digo eso? Porque creo que todos podemos de alguna manera u otra ayudar a los demás a despertar conciencia y todo eso puede empezar desde con un gesto, una sonrisa, eh, más allá de que pueda yo estar hoy escribiendo un libro, ¿no? En mi manera de haber sido madre, sigo siendo madre, ¿no? Creo que cualquier madre sabe lo que es estar al servicio, ¿no? De una o de otra forma. Pero bueno, con más formalidad, reconocerme como alguien que sí se quiere dedicar a este camino de ayudar a los demás a despertar, lo cual obviamente me compromete muchísimo a yo con mi propio proceso, porque soy una ferviente creedora de que no se trata de toda la información que pueda yo tener en mi base de datos, sino lo que uno pulsa, que es lo que verdaderamente asiste a los demás de manera vibracional o por resonancia, a irnos dando cuenta poco a poco y cada vez más, ¿no? De nuestra gran, me gusta decir, diosidad con D mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, en mi camino pues se ha dado, diría yo, más por la lógica propia y misma de la vida, ¿no? Que uno tiene que ir conforme a los desafíos, teniendo entendimientos más amplios, ¿no? Para sobrellevar siempre con mayor bienestar, alegría, felicidad, armonía la vida. Y bueno, también tengo que comentar que pues anteriormente sí estuve en cursos, hice el programa de Barbara Brennan, School of Healing, estudié Kabbalah 7 meses, estudié logoterapia, eh, en fin, ahorita estoy ya por terminar mi formación como consteladora, ¿no? También estuve en una escuela dando unos cursos de fuego, tierra, agua, cómo trabajar en el cuerpo físico balanceando nuestros elementos, pero vuelvo a lo mismo, más allá de toda esa información, el tema es cómo uno ancla esa información, cómo la vive y en la vida misma, en las experiencias, cómo uno puede plasmar esa madurez de un poquito más de luz en uno mismo, ¿no? Entonces, siento que me gusta, en inglés hay una frase que es walk the talk, ¿no? Que hay que caminar lo que uno dice. Entonces, he estado en el camino, puedo resumir, desde niña, ahora con más conciencia, con más intención, con más entusiasmo y muy deseosa de terminar el libro que estoy escribiendo, seguir haciendo los encuentros. Llevo 4 años que he organizado y congregado a personas para que en sinergias podamos también empoderarnos, que podamos también crecer en conciencia, visitando lugares que les llamo yo lugares espejo, ¿no? Que son estos lugares iniciáticos, que si en Capilla del Monte, que si en Monte Shasta, en Chichen Itza, en Uxmal, en Egipto. Entonces siento que esos son lugares que son, le llamo yo, espejos, que nos permiten simplemente nosotros conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? ¿Y de Entonces qué se puedo tratan? decir, ¿sí? Discúlpame, ¿de qué se tratan los encuentros que organizas? Bueno, hicimos, por ejemplo, en Capilla del Monte, no, sin intencionarlo y como fueron tomando forma, se trató mucho el tema de esta profecía de la que se habla del cóndor y del águila, que no es más que, por ejemplo, lo que está pasando, que para mí ahorita es el movimiento más importante que está pasando en el planeta. Se habla mucho de cómo balancear la energía femenina en el planeta, ¿no? Entonces es un poco de alguna manera volver a tratar de reconocernos como seres que podemos vivir desde nuestros dos hemisferios, desde nuestra parte lineal, desde nuestra parte intuitiva, desde nuestra parte masculina y femenina. Todos tenemos un componente femenino y uno masculino. Es como todo se da origen en el universo y de alguna manera hemos como desmembrado esa parte femenina que ahorita estamos todos rescatando. Ahora sí que lo que es afuera es adentro, ¿no? También nosotros individualmente, cada mujer tiene que tener su energía masculina y femenina balanceada, cada
hombre, tiene que tener su masculina, femenina y balanceada. Entonces, de alguna manera se está dando este balance a nivel planeta, pero bueno, lo que es adentro es afuera. Lo que estamos nosotros de alguna manera intencionando está sucediendo y lo estamos comenzando a ver afuera, ¿no? Es como una retroalimentación. Entonces, en gran medida, pues algunos de estos encuentros en Chichén Itzá, en Argentina, pues han tratado de elevar conciencia, Yo te diría que ahorita que estoy escribiendo este libro que tiene que ver con las leyes universales, muy inspirada en la mitología egipcia, de alguna manera para mí los egipcios eran seres que sí podían de alguna manera vivir en estos dos hemisferios, entonces tuvieron una cosmovisión que hoy nos puede servir mucho porque ellos sí lograron en su cosmología reflejar ese balance, el cual siento que ahora la humanidad está tratando de conseguir, ¿no? Hemos sido una sociedad muy paternalista y de alguna manera estamos tratando de recobrar ese balance y entonces, por ejemplo, en este libro que estoy escribiendo y que me ha asistido a hacer estos viajes a Egipto y que ahora estoy organizando uno para el 2027, eh, hablo justo de estas leyes universales que no es esoterismo, no es filosofía, son realmente leyes físicas, tan físicas como la ley de la gravedad, ¿no? Que en la medida en Claro. que nos familiarizamos con ellas en nuestra vida, vamos a ver mm, cómo tienen efecto y obtenemos más bienestar. ¿Y me puedes dar un ejemplo, además del que acabas de explicar? ¿Cómo podemos aplicar una de estas leyes que mencionas al día a día? Pues mira, me gusta mucho, por ejemplo, la ley del ritmo, ¿no? Vemos en la naturaleza cómo llega el otoño y se caen las hojas. eh, También, no sé si conoces el concepto de las yugas, ¿no? Que cada 12,000 años hay un ciclo evolutivo en donde primero hay expansión y respiramos y luego hay contracción, ¿no? Inspiramos y de alguna manera nos podemos preguntar por qué si la humanidad de repente ha tenido momentos así evolutivos de mucha luz, ¿por qué de nuevo otra vez hay una contracción? Que lo hemos visto en la historia, como las civilizaciones de alguna manera caen y luego emerge otra. Entonces, un ejemplo que te puedo dar es, tenemos que entender que las situaciones difíciles en nuestra vida, los desafíos, que podemos llamarles momentos más densos, situaciones más densas, personas más densas, o sea, que no, si dejamos de ver eso como algo de lo que tenemos que salir corriendo, que es como nuestro enemigo, ¿no? De alguna manera vamos a entender que de, por el contrario, con la ley de polaridad, entendiendo que todo tiene su opuesto y podemos nosotros ver en esa situación una oportunidad de crecimiento, de darnos cuenta, de enfocar las cosas de otra forma, con más conciencia, ¿no? Nos vamos al polo opuesto en vez de querer de alguna manera matar al oponente, al enemigo o acabar con la situación en sí. No, es cómo puedo vibracionalmente elevarme por encima de ese, llamamos, sistema operativo o nivel de conciencia que me metió en ese meollo, en ese asunto, en ese problema, como para de una manera muy natural encontrarme en otro espectro en donde ya eso se desvanece y cambia. Entonces, de alguna manera, es como si pudiéramos ver las contradicciones, los dramas, las dificultades, como la vida queriéndonos hablar y en su lógica diciéndonos, tenemos que ver las cosas de otra manera y entender que hay una oportunidad detrás de cada uno de esos momentos complicados, difíciles. Por ejemplo, los mismos síntomas, ¿no? Cómo el cuerpo, el alma nos grita a través de los síntomas y nos quiere decir algo que tal vez no damos con la causa, porque otra ley es la causa y el efecto. ¿Qué pasa? Que a veces esa causa no está
a nuestro alcance porque la queremos percibir con nuestros 5 sentidos, aquí en la 3D. Queremos entender por qué tengo este síntoma hoy, qué está pasando hoy que me siento así. No tiene que ver con hoy. O sea, puede ser ancestral, puede ser que pasó en tu infancia, puede Sí, que ser se algo viene que cargas. gestando y que un ¿Mande? día está, que se viene gestando y que un día estalla. Un día te dice, bueno, Está, basta, tienes que mirar aquí. ahí está. Entonces, ver los síntomas como mensaje, ¿no? Un mensajero. Entonces, empezar a buscar la causa entendiendo que la podemos encontrar en otra línea de tiempo, ¿no? Y tenemos que entender también que nosotros nos identificamos mucho con el 0.1% de quién somos, ¿no? El cuerpo, ¿no? Es así como soy esto. Claro. Y el 99%, o sea, de nuestros cuerpos etéricos, nuestros cuerpos que son los que sostienen esta realidad, que ahí viene la otra ley, por ejemplo, la del mentalismo. Todo es mente. Nada existe que no haya sido pensado. Nosotros somos un fractal de la mente divina. Somos de alguna manera, como me gusta decir, lo que estamos nosotros soñando, el sueño de la realidad que estamos viviendo junto con el creador, por así decirlo. Entonces, lo que tengamos aquí nosotros de información, eso es lo que vamos a manifestar nosotros afuera, ¿no? Exactamente. Entonces, caer en la cuenta de que si nosotros cambiamos nuestra mente, podemos cambiar nuestra realidad, es algo muy grande, porque ahí entendemos que en el universo no hay caos y no somos víctimas, ¿no? Entonces es una realización muy fuerte porque ahí ya no podemos culpar ni al país, ni al gobernador, ni a mi mamá, ni a la nana, ni, ¿no? Entonces, de alguna manera, no, nos vamos dando cuenta que podemos ganar soberanía, entendiendo, ¿no? Que trabajando en toda esta base de datos que tenemos aquí, ¿no? Y volviendo Sí, al a tema través de de la los... observación también de lo que nos va pasando, seguramente que ese síntoma vino después de acontecimientos que se fueron repitiendo una y otra vez y que seguramente no nos paramos a mirar hasta que un día es tan grande que no nos queda otra más que poder observarlo. Así es, así ya es cuando nos pega gritos, mírame, aquí hay un tema de que puedes empezar a verte a ti mismo como algo mucho más amplio, que formas parte de algo mucho más amplio, que puedes accesar a una mente más amplia que la tuya, ¿no? Porque yo lo que digo es que en este camino yo no soy más que un canal y espero de información que sea información mucho más actualizada que mi yo del momento. Entonces tenemos que ir como de alguna manera bajando nueva información que nos permita sanar en este caso, ¿no? Por decir, o avanzar en lo que tengamos que avanzar, relaciones personales, proyectos, o vivir más en paz, más en armonía, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo siento que el universo no es una lotería, el universo es una ecuación y te va a dar lo que tú pulses es un comando. Eso es lo que el universo te va a dar a ti, ¿no? Entonces es maravilloso darnos cuenta, ¿no? De que tenemos ese margen, gracias a nuestro libre albedrío, de poder en cierta forma accesar con conciencia, ¿no? A esa base de datos y reprogramarnos. Qué interesante. Entonces, sí. Quiero saber de tu libro cuando lo termines. Claro que sí, claro que sí. Te quiero comentar por qué Egipto. O sea, siento que los egipcios en esa época, a diferencia de nosotros, tanto mente lineal, ¿no? Usaban los dos hemisferios. Entonces ellos estaban más en sintonía con las leyes naturales, ¿no? Con las leyes universales. Entonces, por ejemplo, lo que es Giza, ¿no? Ellos pudieron colapsar esas leyes en piedra. Es decir, crearon con una ingeniería, me gusta llamarle cósmica, pero con una ingeniería, estas máquinas resonantes en donde son espejos de nuestro propio templo. O sea, recorrer el Nilo es recorrer nuestro propio Nilo.
visitar esos templos es reconocernos en ellos. Entonces, en ese sentido es maravilloso tener esa oportunidad de hacer ese recorrido del Nilo y de estar en Giza, ¿no? Y, por ejemplo, para mí la esfinge, que siempre se habla del acertijo, ¿no? Que hay un acertijo que tienes que descifrar frente a la esfinge. Es maravilloso darse cuenta que el acertijo somos nosotros, que en la medida en que nosotros nos conozcamos, ¿no? Podemos de alguna manera utilizar lo que es toda esa maravillosa máquina resonante cuántica que estos egipcios crearon, como para de alguna manera conectarnos también con esas otras partes de nosotros que nadie nos enseña, porque en la escuela te van a hablar de tu cuerpo físico, de tus órganos, pero no hay un lugar que vayas en donde nos hablen de la totalidad de quién somos. En Egipto, uno se ve cara a cara y frente a frente con la totalidad de quién somos, ¿no? Entrar a esa cámara del rey en la pirámide, sientes la coherencia con todos tus cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de coherencia, ¿no? Otra de las leyes, la ley de vibración, ¿no? Nosotros, nuestros cuerpos, tenemos el físico, que es el más denso, que el que está vibrando más lento, y tenemos nuestro K, que es nuestro cuerpo que vibra impresionantemente, ¿no? Y no se nos ocurre que podamos como accesar a ese cuerpo como para bajar, ¿no? De alguna manera, un poquito más de esa vibración, de esa conciencia, le llamo yo, y que tenemos acceso directo. Pero nos encanta ir a tomar cursos, nos encanta ir a Egipto, nos encanta ir al templo, nos encanta leer un libro, ¿no? Cuando la realidad es que yo creo que son tiempos de nosotros accesar así a nuestro propio, vía nuestro propio templo, a toda esta información maravillosa que nos de alguna manera hace ver quién verdaderamente somos, ¿no? Que somos mucho más de lo que hasta la fecha creemos ser, ¿no? Y poder Y ser conscientes de conectar con nuestro ADN y además con la parte creativa, que ya que hablamos de los egipcios, estaban ultra conectados con eso. sí, cuando hablas de DNA, por ejemplo, del ADN, ¿no? También está la ley de los ritmos, ¿no? Y está lo que son los espirales. Y el espiral de una galaxia es el mismo espiral de nuestro ADN o el mismo espiral que vemos en las conchas esas bonitas del mar, ¿no? Y marca como el movimiento del universo mismo, que es nuestro mismo movimiento. Nuestro movimiento es tratar de salir de la ignorancia, ¿no? Hacia la luz, que eso es lo que nos hará libres, nos hará salud, nos hará bienestar, paz, independientemente de lo que pueda estar pasando afuera, Claro, porque a todos, reponer. sí, porque todos vivimos en el mismo mundo, pero no quiere decir que vivamos la misma realidad. Entonces nos permite Exactamente. introducirnos a una realidad mejor, por así decirlo. Pero ese es el mismo movimiento del universo saliendo de lo que los egipcios llamaban de las aguas primordiales, de lo no manifestado, a manifestarse con el fin también de ir en ese viaje lumínico para identificarse y conocerse a sí mismo. O sea, lo que es arriba es abajo, estamos en las mismas, allá arriba y aquí abajo. Mientras que hablaba se me venía a la cabeza los jeroglíficos y los dibujos que ellos dejaron plasmados. Y también es una forma de terapia, aunque uno no entienda, y de expresión muy sabia el lenguaje que dejaron, además de simbólico. Así es, coincido contigo. Yo creo que así alguien vaya a Egipto con la intención de ir en un lindo barco, viendo el lindo paisaje, visitando el templo, o sea, es un lugar que te va a ir transformando. Entre más lo intenciones y mayor conciencia, todavía esa máquina cuántica resonante es como si supieras
el iPhone, ¿no? Lo puedes usar para hablar por teléfono o puedes usar todos sus apps. Igual, si vas con conciencia, puedes usar los apps que hay disponibles allá en Egipto para accesar y accesar y accesar. Y no me parece tampoco casualidad que estemos en esta era en donde estamos tú y yo ahorita en el teléfono también con esta posibilidad de accesar a toda esta red de información, que eso es lo que está abajo, está arriba, está abierta esa red de información, conciencia crística, como le quieras llamar, accesible para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Yo digo que en el trabajo de quitar de la mente todo lo que nos limita y nos hace vernos chiquitos, comencemos, si no podemos hacer esa gran transformación, que hay muchas maneras hoy de hacerlo, entre ellas, por ejemplo, constelar, pero, pero por lo menos silenciar la mente, ¿no? Empezando por ahí, como diciendo, a ver, vamos a bajarle el volumen a esto y vamos a ver que de alguna manera yo abstraerme de mi personita, de mi personaje, de quien creo que yo soy en ciertos momentos, ¿no? Para ver qué más puede, así como el teléfono baja a través de apps, ¿no? O ChatGPT, información de la nube, ¿qué podemos nosotros individualmente bajar de la nube nuevo para nosotros mismos, ¿no? Para reconectar, reconectar con otras Para cosas. sí, elevar nuestra conciencia en ese sentido con un canal así directo, ¿no? También vía el teléfono uno accesa, pero ¿qué tal entender que somos esa misma maravillosa máquina cuántica que crearon los egipcios? Esta es todavía, diría yo, hasta más sofisticada, esta que somos, ¿no? Exactamente, me parece sumamente interesante y además porque ellos fueron el eslabón anterior a lo que fue el abecedario, el habla, más que el habla, la escritura. Y yo lo llevo todo al arte, no sé por qué, pero se me va para ese lado. Y esto que decías de poder conectar con los dos hemisferios me parece sumamente importante, porque por lo general la parte artística como que la dejamos de lado, la excluimos de alguna manera o porque vemos que no tenemos determinadas habilidades, no nos damos cuenta lo importante que es esa parte lúdica, si se quiere, para poder conectar y para poder resonar. Totalmente de acuerdo contigo. Para mí, el artista está bajando esa misma información de la que estamos hablando, que uno puede decir, la conciencia, en una forma, en la 3D, en la que estás bajando esa información. Lo que es la simetría, lo que es la geometría sagrada, lo que es, llamémosle la belleza en sí, ya te transfigura, ¿no? Porque después de todo, esos son los atributos divinos, la belleza, la armonía, el amor. Entonces, cómo se refleje, por eso te decía, no es necesario a veces ni el gran libro, ni, ni, ni Observar la naturaleza y ¿no? yo creo que ahí encontramos geometría. Total, total. Que eso es una de las razones también por las que creo que la coralina, ya las personas que van a estos encuentros, la mitad del trabajo ya va a estar hecho, de ellos estar inmersos en esa perfección divina, que esa naturaleza constantemente también es un espejo, ¿no? O sea, un árbol, por eso usamos siempre el árbol como ejemplo en la cábala o en muchas, los egipcios también usaban el árbol como una manera de expresar nuestro propio árbol de la vida, ¿no? En donde como seres electromagnéticos que somos, que ahí está nuestra parte masculina, electromagnéticos, femenina, ¿no?
de alguna manera en la naturaleza también vamos a ver el espejo de quién somos y de cómo podemos también armonizarnos en esa constante conexión, ¿no? Con la tierra, que le llamamos, con el cielo, que le llamamos, ¿no? Pero es de alguna manera el recorrido de todas nuestras partes, ¿no? Que nos gusta mucho dar ejemplos y por eso dibujamos el árbol de la vida. O los egipcios, que por ejemplo ellos tenían lo que le llamaban los néters, que eran, entre comillas, en su mitología, los dioses, pero no eran más que expresiones de estas cualidades divinas o fuerzas o leyes de la creación, en donde tenían que ponerle, porque nos encanta ponerle cara a todo, ¿no? Para identificarnos. Entonces, por ejemplo, Tot, que es lo que, el punto de conciencia, así que siento con el que más me he identificado como de los néters egipcios, pues él, lo que tú hablabas, él lo que puso es como, logró, ¿cómo decirte? Con la conciencia poner orden, ceder, o sea, del caos, saber cómo poder ir del caos al cosmos. Entonces él dijo, ¿cómo se llega? Y escribió las leyes, ¿no? Y Tot, ¿cómo nosotros lo personificamos para podernos como identificar en cierta forma? Entonces es este pájaro que tiene un pico, que cuando come con el pico sabe qué agarrar y qué no agarrar, de qué alimentarse y de qué no alimentarse. Entonces es muy bonita la metáfora de él saber cómo nosotros los seres humanos verdaderamente podernos alimentar, ¿no? Entonces él con su pico sabía de la tierra que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Igual que nosotros, que debiéramos también saber qué sí nos alimenta y qué no nos alimenta, ¿no? En todos los aspectos y para todos nuestros cuerpos. Pero de alguna manera es una manera muy artística, como dices tú, de entender una ley divina, convirtiéndola en un personaje. Y eso es el arte, ¿no? O sea, tu forma de expresión de cómo podemos nosotros traducir en nuestro lenguaje mundano esa grandiosidad. Sí, Tiene que existir el arte como un vehículo definitivamente, ¿no? Y además, el arte, mira que ha sido algo milenario. Ahí está la claro. esfinge hablándonos y comunicándonos y pareciera que está ahí desde la eternidad, ¿no? Sí, y desde la imperfección, Total, en algún punto. Entonces, esas cosas que no se valoraron o que se perdieron con el tiempo, me parece imprescindible hoy por hoy que se revea y que podamos poder comprender y aplicarlo en la actualidad. Y estamos hablando de inteligencia artificial y de los egipcios. Creo que el punto en común de todo esto es poder entender que estamos conectados con algo más fuerte del otro lado. totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y para mí la esfinge es un punto liminal, que es como ese punto en el que estás como con un pie aquí y un pie allá, en ese mundo que no percibimos con los cinco sentidos, en ese otro mundo, o en ese punto en el que estamos todavía como en un sistema operativo a punto de cambiar a otro, en un nivel de conciencia a otro, pasando de un paradigma a otro. Entonces siento que la esfinge realmente es uno de esos puntos liminales, ¿no? Otro punto bien importante es que los egipcios en esa época entendían que estas máquinas cuánticas eran como para bajar conciencia no solo ahí, a todo el planeta. Pero ellos entendían, como los chinos entienden, que si a ti te ponen una aguja en uno de tus nodos, de repente te curas de, ve tú a saber, gripe o cualquier otro desbalance que tengas físico. eh, no es casualidad que esa pirámide o la de Chichen Itza o en Turquía hay ciertos puntos en el planeta en donde
al ellos poder bajar, digamos, esas máquinas resonantes, bajar conciencia, por así decirlo, transformaban toda la red planetaria. Sí, conciencia Entonces, y sanación, porque me dijo gente que las ha visitado, que de repente ha entrado con determinadas dolencias y que no saben cómo, pero salieron sin las dolencias. No me las pudieron explicar, no saben qué pasó tampoco. Estoy hablando de dolencias, no de enfermedades, por lo menos la persona que me lo contó, que me acuerdo que me dijo, sí, me dolían mucho las piernas, un chico que juega al fútbol, me dijo que entró, hizo todo el recorrido en las pirámides y cuando salió ya no le dolían más las rodillas. No sabe qué pasó. sí, es muy interesante lo que algunas personas han experimentado, como das tú este ejemplo en esos recorridos al entrar a la pirámide, ¿no? Y como te repito, o sea, sí creo que esos lugares nos asisten a ver algo de nosotros mismos, a darnos cuenta y ¡pum!, hacer el brinco y elevar conciencia, darte cuenta de algo y funcionar de otra manera, ¿no? Y creo que vamos a llegar a algún momento a entender que esa misma máquina resonante, cuántica, maravillosa, somos nosotros como, ¿no? Ese espejo de nosotros tan mismos. Y entendernos Entonces, como un todo y entender también lo visible y lo invisible. así es, como empezar a familiarizarnos más con la totalidad de quién somos. Pero bueno, sí, definitivamente Egipto es un lugar que nos asiste, nos acelera nuestro propio proceso del despertar, ¿no? Ay, qué hermoso, me encantó, me encantó, me encantó. Quiero leer el libro, ya. Con mucho gusto y bienvenida al viaje. Yo creo que va a ser en marzo del 2027, sí, que Ah, es una bueno, no época muy falta bonita para tanto. ir allá por el clima. Sí, Ay, qué lindo. Yo quiero conocer las playas que tienen arenas rosas. sí. Me Ah, parece muy yo hermoso. no conozco muchos lugares más allá, pero es un país muy bonito, muy bonito. Y siento que está teniendo un auge. No me parece una casualidad que ahorita estén inaugurando el museo más grande del mundo ahí, ¿no? Fue un evento que además su inauguración se hizo con eventos simultáneos en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces siento que es como una información que está así pulsando, ¿no? Para ser vista, ¿no? E incorporada, ¿no? En el resto de la humanidad. Y bueno, después nos puedes dejar dónde se inscribe la gente. eh, Claro que sí, con eso mucho estamos. gusto después les puedo dar información. Va a haber también un encuentro en noviembre en La Coralina, en donde voy a hablar de estos mismos temas y ya vamos a hacer una introducción más formal al viaje, pero vamos a tener previo a eso ya la información sobre el viaje. Con mucho gusto les proveo esa información. Bueno, sí, vamos a dejar tus próximos encuentros debajo.